Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Lo repito una vez más. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Amén y amén. En ese versículo, el versículo número 15, es el último versículo de esta sesión. Hablo de la sesión práctica del 12 al 24, que nos habla de cómo fortalecer el carácter de la iglesia en conjunto. En conjunto. Se nos hace un llamado en comunidad, se hace un llamado a la iglesia en general. A partir ya del versículo 16 se dan más instrucciones, exhortaciones puntuales, orad sin cesar, etc. Pero aunque esas, a partir del versículo 16, sean individuales, a personas de manera individual, no dejan de contribuir al fortalecimiento de la iglesia, a la comunidad de creyentes. Pablo aquí sigue abordando temas que tienen que ver con la armonía, como le dije, de la iglesia local, y en este caso habla de la venganza. Debemos sacar de nuestras relaciones y de nuestro corazón todo espíritu vengativo y ser generosos y amables al tratar a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y a todos los demás. ¿Qué es la venganza? ¿Cómo nosotros podemos definir la venganza? El nuevo versículo nos da la definición. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La venganza simplemente es pagar a otro mal por mal. Es tomar la justicia en nuestras propias manos. Y mis hermanos, este tema es muy, muy importante en la Biblia. El Antiguo Testamento, como usted verá en el resto del estudio, habla bastante acerca de eso. El Nuevo Testamento también habla de esto. Cristo, Pablo, Pedro, la mayoría de los escritores bíblicos hablan acerca de la venganza. Y ese es un tema que también está muy arraigado en el corazón humano y al estilo de vida que tú y yo vivimos. Y eso lo podemos ver por frases como, esa no se la compran mis hijos. Esas son frases que hablan de la venganza que hay en nosotros. El que me la hace, me la paga. Si lo dejas, te van a coger de relajo. Esas son frases que nosotros usamos día a día, que quizás no puedas significar nada a simple vista, pero habla de que en nosotros hay una sed de venganza. Está bueno que le pase al profesor, si el profesor no quema, ojalá y se le explote en toda la goma. Eso es lo que nosotros siempre vivimos y compartimos. Por ejemplo, en el barrio, cuando agarran a un ladrón, si la policía no llega rápido, usted sabe qué le pasa a ese ladrón, ¿verdad? El barrio quiere tomar la venganza en sus manos y lo quiere linchar. También, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, cuando estoy viendo una película y hay un malo que está haciendo mucha maldad a este, al otro, a aquel, y al final el malo muere de una manera simple, le dan un tiro y ya se murió. Uno como que le da un dolorcito en su corazón. Debió sufrir un chimá, él murió así, tanto mal que hizo. Eso habla de que la venganza está ligada a nuestro corazón pecaminoso y a nuestro estilo de vida, y siempre es pertinente hablar de ese tema. Y en la mañana de hoy veremos esto bajo dos grandes encabezados. En primer lugar, y lo dice el texto, no pagar a nadie mal por mal. Eso es dejar la venganza atrás, no vengarnos. Y en segundo lugar, seguid siempre lo bueno. En vez de nosotros vengarnos, por el otro lado, debemos nosotros obrar para el bien del prójimo. En el primer punto vamos a pasar un poco más de tiempo, porque el primer punto, vamos a decir, se solapa o tiene que ver o responde a algunas cosas del segundo punto. Así que vamos a ver, en primer lugar, no pagar mal por mal. Mirad, dice el versículo 15, que ninguno pague a otro mal por mal. El apóstol Pablo acaba de enseñarnos tres maneras en las que nosotros debemos invertir nuestra vida como iglesia. Amonestar a los ociosos, animar a los de poco ánimo y sostener
a los débiles. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo 15 añade una cuarta: actuar para cortar el espiral del rencor, amargura y venganza que suele producirse cuando alguien se siente ofendido. Es decir, debemos ser pacificadores y no vengativos. Los miembros espirituales y maduros de la congregación, aquellos que han aprendido a devolver bien por mal, se pueden dar cuenta en su corazón de lo bien que le hace eso a la iglesia de Dios. Eso contribuye al fortalecimiento, al crecimiento de la iglesia. Pedro Marrero, comentando este versículo, dice lo siguiente: los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo y algunos hermanos estaban viviendo para agradar a Dios, así que algunos podrían verse tentados a ejecutar sus propias acciones de justicia. Los tesalonicenses fieles sufrían por causa de los gentiles y de los judíos y probablemente de algunos dentro de la iglesia. Una persona puede protegerse de alguien que viene a matarlo, que viene a hacerle un daño, ¿verdad?, de esa magnitud, pero la idea del texto es que usted no debe estar viviendo, planificando cómo usted se va a vengar, cómo usted le va a hacer un daño a alguien. De eso es que estamos hablando. La experiencia de la gracia se muestra en la práctica del amor. El amor el mal es la herramienta del reino de las tinieblas. El mal es la herramienta del reino de las tinieblas. Y usted no puede vencer el mal con mal. Usted no puede usar la misma arma que usa el enemigo para hacernos daño. Usted debe vencer el mal con el bien. Como puede deducirse de la palabra pagar, cuando nosotros escuchamos eso, la venganza entonces se convierte en nosotros como una especie de deuda por cobrar, que busca ser satisfecha. Y cuando hacemos eso, estamos negando la gracia de Dios en nuestros corazones. En el Evangelio, todas nuestras ofensas en Dios han sido borradas. No es necesario que Dios nos pague conforme a nuestras iniquidades. Igualmente, nuestras relaciones con nuestros semejantes, no debemos llevar ese tipo de cosas. No debemos procurarnos porque nuestras cuentas sean pagadas con un acto de maldad. Cuando hacemos eso, estamos negando el poder del Evangelio. Pablo aquí en este texto prohíbe todo pensamiento de revancha. La acción natural de nuestro corazón es la de desquitarse, de devolver mal por mal, pero el cristiano debería tener una comunión tal con el Señor que reaccione de una manera sobrenatural. Como dijimos al principio, usted vengarse, usted toma represalia, es lo natural que le sale de su corazón. Sin embargo, debemos actuar de una manera sobrenatural. La represalia y la venganza fueron condenadas por Jesús. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38. Y quiero que mantengan sus dedos activos porque vamos a citar muchos versículos de la Biblia, porque este tema es bastante amplio en las Escrituras. Como le dije, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que te quiera poner pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Eso es así, mis hermanos. Pablo en Romanos también escribió de esto. Romanos capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer el versículo 17, el versículo 20 y el versículo 21. Los demás lo vamos a dejar para más adelante. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, la misma idea, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, carbones encendidos, amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Y esto, mis hermanos, no solamente se habla de eso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también se habla de eso, inclusive en Romanos 12:20, es una cita del Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, capítulo 23, versículo número 4 y 5. Éxodo, capítulo 23, versículo 4 y 5. Debo confesar que eso que estamos hablando en esta mañana es un estándar muy alto que el Señor nos está exigiendo en esta mañana. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Oigan lo que dice: si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevarse. Y si vieres el asno del que te aborrece caído de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudará a levantarlo. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22, habla de eso, de que si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Y es el texto que cita Romanos capítulo 12. Proverbios 25, 21 y 22, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque aguas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El amor al prójimo, mis hermanos, no es algo que se aplica técnicamente cuando todo es fácil, sino cuando las circunstancias son adversas y son difíciles. El cristiano no debe hacer daño a ninguna otra persona. El estándar, como le dije, es muy alto. Pero la vida cristiana es así. Si nuestras normas, dijo alguien, no son más elevadas que las del mundo, es cosa segura que nosotros nunca vamos a impactar al mundo. Si usted hace lo mismo que hace el mundo, usted no va a impactar el mundo, porque ellos lo hacen, ellos lo saben. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 al 40 en otra ocasión. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pausa ahí. Esa frase, y aborrecerás a tu enemigo, si usted busca en la Biblia, no aparece en ningún lado. Eso viene de la tradición. Eso viene de la tradición. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Falso. El Señor dice que no es así. Y además eso de aborrecer a tu enemigo no está en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Y el Señor dice en el 12, el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis, versículo 45, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, gracia común, y que hace llover sobre justos e injustos, gracia común. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Allá afuera la gente saluda al que lo saluda, allá afuera la gente ama a quienes los aman. Nosotros debemos subir el estándar y amar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. ¿Cómo nosotros amamos a nuestros enemigos? ¿Cómo le hacemos bien a nuestros enemigos? ¿Cómo no nos vengamos de nuestros enemigos? El versículo 44 tiene la respuesta. Por lo menos aquí en este contexto podemos hacer tres cosas que demuestran amor por nuestros enemigos, si es bendecirlos. Miren una vez más, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esa es una cosa. La segunda, haced bien a los que os aborrecen. Y en tercer lugar, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted va por la calle manejando su vehículo y le vocean una grosería, usted no va a responder con otra grosería, sino usted va a bendecir a esa persona. Aquello que le aborrecen, que usted sabe que quiere el mal para usted, usted a ese le va a hacer bien y usted va a orar por sus enemigos. Es alto el estándar, es alto
el estándar, pero Dios así lo quiere, que seamos diferentes al mundo, que actuemos de una manera sobrenatural. El que usted ame a Dios no es una gran cosa en cierto sentido, porque Dios nos amó, y porque Él nos amó, entonces nosotros les amamos a Él. Ahora, el amor de Dios sí es grande, porque Dios, cuando nosotros éramos sus enemigos, Él no solo nos amó, sí nos amó, sino que ese amor lo demostró muriendo en la cruz del Calvario. Era lo que leía nuestro hermano Samuel esta mañana. Mas Dios muestra ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo sus enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Él por su vida. Eso es un gran desafío para nosotros. Nadie dijo que fuera sencillo. Nosotros estamos condenados a amar. Es así, esa es la vida cristiana. Nosotros estamos condenados a no tomar represalia por nuestras manos, a no tomar venganza. En el seminario de los viernes con el pastor Miguel Núñez, él nos contó de algo interesante que le pasó. Una mujer se acerca a él y le dice que ella ya no ama a su esposo. Y dice Miguel Núñez, ok, si tú no lo amas como esposo, pues ámalo como tu prójimo. Y dice ella, no, es que yo tampoco lo amo como mi prójimo. Bueno, pues si no lo amas como tu esposo, si no lo amas como tu prójimo, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Amarlo como tu enemigo. Amarlo como tu enemigo. Estamos condenados a amar, porque a eso nos llama la palabra de Dios. Muchas veces las personas a quienes servimos aún dentro de la iglesia son los que se oponen a nosotros. No solamente fuera de la iglesia, sino también dentro. Pero siempre debemos servir con amor y estar listos para perdonar. Versículo 18 de Romanos capítulo 12. No paguéis nunca a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. El mal que hemos recibido despierta naturalmente en nosotros una justa indignación y un anhelo vengativo. Deseamos pagar con la misma moneda con que los otros nos han hecho. Pero si damos rienda suelta a esos sentimientos y buscamos siempre nuestra propia justicia, nuestra propia venganza, contribuiremos a la creación de un círculo vicioso, antagonista, que lesionará siempre la comunidad de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que usted, cada vez que le hacen algo mal, usted procura o busca en su mente cómo usted se va a vengar. Usted va creando ese estilo de vida y luego al final eso va a leccionar seriamente la iglesia. En cambio, si somos capaces de superarlo y tratar nuestro ofensor con gracia, rompemos ese círculo y contribuiremos a la sanidad y reconciliación de la iglesia y venceremos al maligno. No maquine en su cabeza cómo usted se va a vengar del otro. No pague a nadie mal por mal. Cuando tomamos la venganza, en otro orden, en nuestras manos, nosotros estamos tomando el lugar de Dios. Estamos jugando a ser Dios cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos. Y vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios que nos hablan de que la venganza es del Señor. Romanos, una vez más, 12, ahora el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos ahora al Antiguo Testamento, algunos versículos, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 18, Levítico 19, 18, dice la palabra de Dios, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás. Proverbios capítulo 22, Proverbios 20, 22 nos habla una vez más de esto. No digas, yo me vengaré. No lo diga, hermano.
No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Nahum, por último, capítulo 1, versículo número 2. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Debemos nosotros, hermanos, entonces dejarle la venganza al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También debemos recordar que si nosotros mismos nos encargamos de nuestra propia venganza, vamos a hacer más mal que bien. Vamos a hacer más mal que bien. ¿Y qué de los salmos imprecatorios? Aquellos que son mateólogos. Los salmos imprecatorios son aquellos en los que el salmista ora para que su enemigo sea destruido. Entonces, ¿cómo yo armonizo eso? Con que amarás a tu enemigo. David, por un lado, ora por sus enemigos para que el Señor lo elimine, y por otro lado, el Señor dice, amarás a tu enemigo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 109, versículo 13, es un salmo imprecatorio, que habla que el Señor se vengue de sus enemigos. Dice Salmo 109, 9, sean sus hijos huérfanos, eso hablando de sus enemigos, y su mujer viuda. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Con ese tema es bastante amplio, es todo un tema de escuela dominical, pero vamos a decir algunas cosas puntuales y generales aquí. Los salmos imprecatorios se dirigen contra los enemigos de Dios, escuche bien, y de su pueblo, los cuales quieren destruir a Israel. Son hombres que han violado toda la ley moral y desafían a Dios. A Dios, todo se trata de Dios, no de mí, no de mi venganza personal. El salmista se identifica con Jehová y ora por la derrota de los enemigos de Dios. Ahora vamos a ver en el Salmo 139:1 cómo es que esto ocurre. Salmo 139:21, perdón. El salmista aquí hablando. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enaldezco contra tus enemigos. Versículo 5 del Salmo, versículo 10 del Salmo capítulo 5, también habla de eso, de cómo el salmista ora para que el Señor tome venganza sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. Salmo 5:10. Castígalos, oh Dios, caigan por tus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra mí. No es así que dice. Se rebelaron contra ti. Entonces, a resumida cuenta, los salmos imprecatorios se están llenos de súplica por la vindicación del nombre del Señor, y no tanto el alivio personal, no tanto la venganza personal del Señor. David ora por los enemigos de Dios y de su nombre y de su pueblo, no por una venganza personal. MacArthur le llama a eso un odio perfecto. Él odia a lo que Dios odia. Él odia a los enemigos de Dios. No se trata del salmista, no se trata de David, se trata del nombre de Dios una vez más. El mismo David en múltiples ocasiones no actuó con venganza, Y usted conocerá esa historia de David y el rey Saúl cuando David estaba huyendo que Saúl quería matarlo en 1 Samuel capítulo 24, si vamos a leer allá. Esa es una historia fascinante y ejemplifica bastante bien cómo nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos y no tomar venganza con nuestras propias manos. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 13. Usted verá qué interesante. Cómo David, el hombre conforme al corazón de Dios, no tomaba venganza en sus propias manos. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres del peñasco de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, eso es hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hijos de David le dijeron: he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí, te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciese. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Usted se imagina, están esos hombres junto con David y están escondidos en una cueva y ahí entra el enemigo y dicen los compañeros de David, los hombres de David: gloria a Dios, el Señor ha entregado a tu enemigo en tu mano. Y entonces, cuando va David, ellos están esperando que, ¿verdad?, le vuele la cabeza y lo que trae un pedacito del manto. ¿Qué les parece? Los hombres, pero no fue así que hablamos, David, no era eso que te iba a traer a la cabeza de él. Eso habla de un espíritu de venganza. Versículo 5, después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto, aún inclusive eso, David estaba nervioso por hacerlo. Versículo 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vamos a dejarlo ahí, ustedes conocen la historia. Luego David le vocea cuando él va lejos, le dice: mira, que yo te he perdonado la vida, mira lo que hice contigo, yo no quiero tu mal, yo no quiero tu mal. Y el versículo 12... y el versículo 13 y el versículo 17 hablan de que él no tomó venganza en contra de su enemigo. Dice el versículo 12: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Y en el versículo 17 está exactamente la idea de nuestro texto original que hemos leído en Tesalonicenses. Miren lo que dice el versículo 17. Esto es Saúl hablando a David. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. David era un hombre conforme al corazón de Dios, que no tomó venganza en sus manos, tenía todas las posibilidades y él no se vengó de su enemigo. El Señor tampoco se vengó de sus enemigos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y escuche aquí: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A él lo maldecían, él padecía y él decía: no, Señor, tuya es la venganza. Cuando él tomó el látigo para sacar a la gente del templo, ¿qué él dijo? El celo de tu casa me consume, el celo de tu casa, es tu nombre que están poniendo por el suelo. Eso es así. No debemos tomar venganza por nuestras propias manos. No hay lugar en absoluto para la represalia o venganza personal entre los cristianos. Claramente, la vía del desquite está cortada entre los creyentes. Y es que, mis hermanos, nuestro corazón es malo y perverso. Y no estamos en capacidad muchas veces para manejarlo. Alguien dijo: nuestra visión de las cosas suelen estar distorsionadas, tanto por nuestro conocimiento limitado como por la parcialidad en que juzgamos las cosas. Con la venganza ocurre lo mismo que con la ira. Los hombres caídos no somos capaces de manejarla correctamente sin hacer más mal que bien. Normalmente cuando
nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, buscamos una represalia exagerada. Buscamos una represalia exagerada. Lamec, por ejemplo, en Génesis capítulo 23, capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Zila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi oído, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida. A él lo hirieron y él mató a una gente. Y un joven por mi golpe. Un joven lo golpeó y él también lo mató. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y así somos nosotros si nos dejan. Nos hicieron algo, nosotros vamos a hacer eso 70 veces 7. La jactancia de Lamec tipifica la tendencia de la humanidad pecadora. A la mente pecaminosa le fascina la venganza y cree que 70 veces 7 es un cálculo apropiado para medir la venganza. Cristo, todo lo contrario, en lugar de vengarse 70 veces 7, ¿qué le dijo a Pedro? Tú no tienes que perdonar 7 veces, son 70 veces 7 que tú debes perdonar. Deberíamos siempre devolver bien por mal, exactamente en la misma medida que quisiéramos devolver mal por mal. Eso es un ejercicio que usted puede hacer. Usted quiere devolver mal por mal. En esa misma medida, usted debe tratar de hacer el bien. Cuando en la Biblia habla, usted escucha de ojo por ojo, y desde que usted escucha eso, usted dice, bueno, ahí habla de venganza, ojo por ojo. Pero no es así. Ese texto no está hablando de venganza. Si me la hace, me la paga, ojo por ojo. No, no es así. Sino que era un asunto más bien judicial. Eso era un asunto civil, precisamente para evitar represalias exageradas. Eso es así. Vamos a Levítico capítulo 24, que es donde nos habla de aquello. Levítico capítulo 24, versículo 17 al 22. Eso era no habla de la venganza, sino habla de gracia, al contrario. Levítico 24, 17. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra, ¿qué? La muerte, lo mismo. El que hiere a algún animal que ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se hará. Subraya esa frase, según hizo, así se hará. Versículo 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lección que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendré para el extranjero como para el natural, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. No le estaba diciendo al pueblo, vénganse, si le sacan un ojo, sáquenle otro. No, es que ellos te tomaban represalia exagerada. Me mató una vaca, yo le voy a matar ahora a un hijo. No, así no. Así no. No debemos tomar represalias exageradas. Eso era una ley de gracia. De manera que cuando la Biblia habla ojo por ojo, no habla de tomar venganza en las propias manos, más bien era para evitar ese tipo de exageraciones. Y mis hermanos, no tome la venganza en tus manos, deja la venganza al Señor. Tampoco te burles del mal del otro, tampoco te burles cuando a alguien le va mal. Job, cuando se estaba defendiendo de sus amigos, él dijo eso, y él usó eso como argumento de que él era justo. Por ejemplo, Job capítulo 31, versículo 29, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Job 31, 29. ¿Acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso he celebrado su desgracia? Él está diciendo, yo soy justo, inclusive cuando mi enemigo le pasa una desgracia, yo no me burlo de él, inclusive ahí yo soy justo. De manera que el celebrar, mi hermano, la desgracia del otro es una forma de venganza y también es pecado. Eso es así, mis hermanos. En segundo y último lugar, nosotros entonces debemos seguir lo bueno. La parte B del versículo 15 de nuestro versículo base inicial, 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice lo siguiente: antes,
seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No es suficiente, mi hermano, con usted abstenerse de hacer el mal, también usted ahora debe seguir siempre lo bueno, los unos con otros y para con todos. Los cristianos deben hacer eso, no en el sentido de que harán si pueden, de que si me nace, de que si tengo ánimo, sino que nosotros debemos trabajar en eso, en hacer el bien continuamente. Debemos poner todo esfuerzo para lograrlo. Eso requiere un esfuerzo grande y constante por lo pecaminoso que es nuestro corazón. No solamente que no le voy a pagar mal, no me voy a vengar, sino que ahora yo le voy a hacer un bien a él. Ese es el llamado que nosotros tenemos, no pagarle mal por mal y quedarnos ahí estáticos, sino que ahora yo debo hacer un bien a esa otra persona. Eso es. De la misma manera que Cristo no se conformó con prohibirle a los discípulos que devolvieran mal por mal, sino que les enseñó positivamente a amar a sus enemigos, como vimos. Pablo se vuelve ahora de lo negativo a lo positivo. Procura siempre lo bueno. Procúralo con ahínco, mi hermano. Procúralo con ahínco. Y eso de hacer el bien a alguien que nos hace mal, eso no sale solo, porque ya lo hemos dicho, nuestro corazón es pecaminoso, debemos ser diligentes en hacer bien a aquellos que nos hacen mal. El cristianismo es una vida contra la cultura, es una vida del nadar contra la corriente. Nadie dijo que sería fácil, pero en Cristo tenemos el poder de hacerlo. Debemos responder de una manera distinta a como responde el mundo, no reaccionar con enojo. Y muchas veces esas situaciones difíciles, esas situaciones injustas, son oportunidades para nosotros testificar de Cristo, para testificar de su amor, para testificar de que somos diferentes. Ante la soberbia, mi hermano, y la prepotencia del otro, debemos responder con mansedumbre y con humildad. Ante su agresión debemos responder con afecto fraternal y con amabilidad. Ante su calumnia y crítica con palabras de aliento y edificación. El doctor Herminio Antonio Núñez dice lo siguiente: es fácil repetir esto, pero muy difícil de practicarlo. Sin embargo, el Señor nos ha enseñado en su palabra y por medio de su ejemplo que este es el camino del verdadero discípulo cristiano. Solamente el amor de Cristo nos puede motivar a llevar esa clase de bondad. Y la última frase del versículo, para con todos, eso es como un recargar y decir que no solamente con los de la iglesia, no solamente con el que te lleva bien, es también con tu enemigo, para con todos. Los unos para con nosotros, habla como de la iglesia, y cuando dice para con todos, habla inclusive de nuestros enemigos. El cristiano, el amor del cristiano no se debe limitar al círculo de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. A todos. Mayormente a los de la familia de la fe. En conclusión, mis hermanos, el antídoto, el remedio, la solución para la venganza es el perdón. El antídoto, el remedio, la solución para la venganza es el perdón. Es el perdón. El caso de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 10, ¿cómo es que a él lo están matando, lo están apedreando? Y él dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es un corazón que ama a Dios. Eso es un corazón que ama a su enemigo. Lo están matando y él ora: Señor, perdónale este pecado. Y sobre todo ejemplo tenemos el caso de Cristo en la cruz del Calvario. Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Cuando Cristo humildemente habló aquellas últimas palabras antes de entregar su vida,
fue evidente que su mente no estaba enfocada en la venganza, su mente no estaba enfocada en el rencor, su mente no estaba enfocado en la ira, sino que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tema en la mente de Cristo mientras era crucificado era el perdón y no la venganza. Hebreos capítulo 12, versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dicen los comentaristas que la sangre de Abel, la sangre de los mártires ruegan por venganza, la sangre de Cristo ruega por misericordia. Cuando dice que ruega mejor que la de Abel, es que habla de misericordia, Otro texto más, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, habla de ese perdón cuando a él le están matando, cuando le están injuriando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ese texto creo que lo vimos anteriormente. Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él tenía todo el derecho, tenía toda la potestad, tenía todo el poder de hacerlo. Sin embargo, Cristo perdonó. Y para eso Cristo vino a este mundo, para perdonar nuestros pecados. En algunas iglesias, quizá aquí pase, no hay un conflicto abierto que usted diga, esos fulanos están enemistados, pero sí hay un ambiente de frialdad, hay un ambiente de venganza, hay un ambiente de distanciamiento, que eso no deja que la iglesia crezca, no deja que la iglesia se fortalezca y crezca. Nosotros debemos tener un espíritu de perdón y no de venganza. Ante el castigo de tus enemigos, desea su reconciliación. Ante la vindicación personal, desea el bienestar de la iglesia para la gloria de Dios. Haciendo esto, seremos diferentes al mundo y haciendo esto es que demostramos que somos hijos de Dios. Que el Señor le bendiga.